Tenemos dos destacados expositores. En primer lugar, Ernesto Otone. Nos van a hablar de la situación política, el desarrollo político que está ocurriendo tanto en Chile como en Brasil. En cuanto a Chile, por ejemplo, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cuál será el resultado del próximo referéndum? ¿La ciudadanía chilena aprobará o no aprobará el texto preparado por la Asamblea Constituyente? Y la segunda pregunta inmediata es ¿qué ocurrirá si es que se aprueba o si es que se rechaza? Y la tercera pregunta es si tanto el apruebo como el rechazo serán con la promesa de inmediatas reformas al proyecto. Preguntas parecidas, ¿no?, se dan en cuanto a la situación política de Brasil. Más simple, en todo caso, ¿cuál será el resultado de la próxima elección? ¿Se mantendrá el actual régimen político o cambiará el régimen político y retornará al gobierno una coalición presidida por Lula da Silva? Y la segunda pregunta es, ¿qué pasará si ocurre una u otra cosa? Y por último, las grandes mayorías, los grupos populares en Chile, por ejemplo, sentirán más seguridad sobre sus expectativas en caso de que gane el apruebo o el rechazo. Y de la misma manera, en Brasil, las grandes mayorías, los sectores populares, sentirán que sus aspiraciones pueden ser mejor satisfechas si es que gana Bolsonaro o si es que gana Lula da Silva. Y la última conclusión que saco es la siguiente. ¿Por qué nos interesa a nosotros una u otra salida en la situación política de Chile y de Brasil? Porque son dos países con los cuales el nuestro mantiene una muy estrecha relación. La primera cuestión que se presenta es que aparentemente el actual gobierno de Bolivia siente más simpatía por el actual régimen político de Chile presidido por Boric y también tal vez ve con mucha simpatía que en Brasil triunfe Lula da Silva. Cedo la palabra en primer lugar a Ernesto Otone. Adelante, Ernesto. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Entonces, yo quisiera tomarme de las palabras que tú dijiste, en cuanto a cuáles son las inquietudes que pueden haber en este momento respecto a lo que va a suceder en Chile, sobre todo el 4 de septiembre, que es el día en que se va a votar el plebiscito de salida, que es el nombre que tiene, plebiscito de salida del proceso constitucional. Mira, a ver, déjame retroceder un poco en el tiempo para generar un poco el escenario que existe hoy en Chile, porque ha sido un escenario sumamente volátil y cambiante desde el punto de vista económico, social, pero sobre todo político en el último año, es decir, desde el periodo en que hubo la elección de presidente de la República, la elección del Parlamento, la elección de los convencionales y la situación que existe hoy. Hay un tremendo cambio, a mi modo de ver, en la correlación de fuerzas respecto a las posiciones electorales. Entonces, partamos un poco por ahí. Lo primero que quisiera señalar yo es que aparece un poco raro, digamos, de que esta constitución que se va a aprobar o a rechazar el 4 de septiembre aparezca con un resultado
incierto. Todas las elecciones anteriores, digamos las de convencionales, la del deseo de una nueva constitución, y también aquella que eligió tanto al Congreso, que hoy día existe, como al presidente de la República, tuvieron, por decirlo así, una correlación de fuerzas muy favorables en un determinado sentido y muy desfavorable en otro. Y quiero un poco explicar, porque si no, no se entiende mucho, ¿ah? lo que ha pasado en ese periodo. Primero, si yo tuviera que caracterizar lo que está sucediendo desde el punto de vista político hoy día en Chile, es una situación en que se está produciendo un cambio muy fuerte respecto a la situación que nosotros vivimos en el periodo previo a la pandemia, cuando hubo el estallido social, el corte que significó también el periodo de la pandemia, el final poco feliz que tuvo el gobierno de Piñera, y finalmente todo el proceso que se dio después. Ahora, ¿qué ha sucedido? Yo te diría cuáles son las fuerzas que están en juego hoy día en Chile. Primero, yo te diría que hay, partiendo de derecha a izquierda, digamos, ¿ah? Partiendo de derecha a izquierda, yo te diría que hoy día existe una derecha que ha tenido dos fenómenos. Primero, un fenómeno de diversificación interna. Muchos de ustedes conocen muy bien Chile y saben que la derecha era una derecha bastante uniforme, por decirlo así. Es decir, es una derecha que fue subsumida durante el periodo de la dictadura en el proceso dictatorial y que después fue recuperando muy lentamente una cierta cultura democrática, ¿ah? Que la fue recuperando muy gradualmente y muy paso a paso. Hoy día esa situación y por lo tanto aparecía como una derecha que peleaba entre sí, pero por problemas menores, pero que sin embargo se presentaba como una derecha muy conservadora, muy reticente al cambio y que actuaba unidamente frente a esto. La derecha que existe hoy día en Chile es una derecha que se ha diversificado. Es decir, ha surgido una extrema derecha que se separó de la UDI. ¿Eh? Para separarse de la UDI por la derecha hay que ser muy de derecha. ¿Eh? Que se separó de la UDI para ponerse en una posición de extremo conservatismo, algo nostálgico de la dictadura, pero yo diría sin que la podamos identificar completamente con la derecha soberanista de Europa o con el mismo Bolsonaro, por decirlo así. Es decir, está muy cerca de eso, pero respeta la forma, por decirlo. Después en la UDI ha habido un cambio de generación muy fuerte. Es decir, los viejos coroneles, digo coroneles en el sentido político, no en el sentido de que hayan sido militares, políticos que fueron la generación que hizo que estuvo en la transición democrática defendiendo la UDI. Hoy día esa generación está de salida y hay una salida más joven, mucho menos ligado a la dictadura y que por lo tanto tiene convicciones, yo te diría, democráticas más fuertes. Sigue siendo una fuerza muy conservadora, pero una fuerza conservadora en que no considera que todo cambio es un atentado y el comunismo está en la puerta, digamos, que era como la visión de esa. En Renovación Nacional, que es el otro partido de derecha,
que son diferencias sobre todo políticos culturales, porque tenían más o menos la misma ubicación política, hay una gran división al interior, que en este momento lo ha hecho perder mucha fuerza, pero que sin embargo yo diría también muestra un fenómeno en algún sentido parecido al de la UDI, en algún sentido parecido al de la UDI. Y hay un movimiento nuevo que se llama Evópoli, que es un movimiento más de centro izquierda, más de centro derecha, es decir, de una derecha más liberal, por decirlo así, más abierta a una, y con una ruptura declarada con la experiencia de la dictadura. ¿Mm? Es decir, ellos condenan la dictadura y completamente. Entonces es una derecha que se tiene que poner de acuerdo, por decirlo. Y es una derecha donde se ha generado una diversidad interna en ella. Y eso es una novedad. Es una derecha más debilitada que la derecha históricamente. Pero cuidado, debilitada en su acción política, pero que electoralmente recibió en las últimas elecciones el 44% de los votos, teniendo como candidato a un candidato de la extrema derecha, por fenómenos internos que se dieron al interior. Pero 44% de gente que no quiso votar por Boric, que quizás por un candidato de centro izquierda, una parte de ese voto podría haberse ido a la centro izquierda, pero que por Boric no estuvieron dispuestos a votar. Y si ustedes recuerdan, es la misma votación que sacó el sí en el plebiscito en el cual se le ganó a Pinochet. Es decir, que es una debilitada en su acción, en su influencia política, pero que electoralmente tiene un electorado fuerte, ¿ah? Un electorado que sigue existiendo, que sigue siendo fuerte, etc. Eso es la derecha. La centroizquierda en Chile está en una situación muy debilitada y muy extraña, porque la centroizquierda en Chile cometió una suerte de suicidio, de suicidio no asistido, de suicidio propiamente tal. Es decir, después de muchos años en que dirigió al país con mucho éxito, en un principio, en los primeros 20 años, y después con una cierta caída, pero de todas maneras con indicadores muy buenos, etcétera, en todos los campos de la vida política, económica, de las libertades, etcétera, en Chile. Esta centroizquierda comenzó a perder un cierto proyecto colectivo, y con el surgimiento de una izquierda radical, maximalista, que es la que viene con el movimiento estudiantil, toma una actitud de subordinación creciente hacia esta fuerza. Ese fenómeno que ha sucedido en Chile ha significado que hoy día en el gobierno actual, que es un gobierno dirigido por un grupo dirigente de una izquierda radical, hayan dos coaliciones. La coalición propiamente de la izquierda radical, que es la coalición entre el llamado Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿ya? Pero haya otra coalición, que es una coalición que se llama de socialismo democrático, que la componen el Partido por la Democracia, el Partido Socialista y el Partido Radical. Y finalmente la Democracia Cristiana,
no participa de esta coalición no porque no quiera, sino porque no la dejan. Y no está en el gobierno no porque no quiera, sino porque no la invitaron. Pero la Democracia Cristiana sigue siendo, es un partido que apoya al gobierno, aunque el gobierno no lo apoya a ella. Eso es lo que así podría describir. Es un amor asimétrico, ¿ah? Lo que ahí sucede. Bueno, pero esa es la situación. Ahora, esta es una democracia cristiana muy venida a menos, donde una enorme parte de la democracia cristiana histórica se ha ido del partido o prácticamente no obedece las orientaciones del partido. ¿Ya? Y después está la fuerza del gobierno, la que ganó. Y la que ganó es una fuerza compuesta por un frente amplio que tiene 14 partidos, pero de esos 14 partidos son 3 partidos los más importantes, que son partidos en sí mismos muy débiles, muy generacionales, de una generación muy joven, y uno es el partido del presidente, hay otro partido que se llama Revolución Democrática, y hay otro partido que se llama Comunes, digamos, que conforman el sector más importante del Frente Amplio. Esa es la dirección política, es el grupo del presidente, por decirlo así, es el grupo dirigente. Aunque ese grupo dirigente en el gobierno dejó algunos cargos para los partidos del socialismo democrático, con una cosa muy importante, que el cargo de ministro de Hacienda, todos sabemos, Gustavo se lo sabe de memoria esto, que juega un rol muy importante en Chile, lo tiene Mario Marcel, que es un hombre histórico de todo el periodo de la Concertación, es decir, el hombre que garantiza de que la economía chilena no va a tomar un camino extraño, digamos, y que pare las inversiones, etcétera, o que se parezca en algo a los países bolivarianos, por decirlo así, ¿no? O al kirchnerismo, en fin. Ese es el hombre garantía, ¿ya? Y de otra parte está el Partido Comunista, que tiene poco que ver con el antiguo Partido Comunista, es de una cultura diversa al viejo Partido Comunista, que era un partido que yo afectuosamente lo llamo esquizofrénico. Es decir, era un partido que tenía una doctrina revolucionaria y una práctica reformista, por decirlo así, reformadora. Entonces, hoy día ese partido es un partido... ya no es revolucionario en el sentido clásico, porque eso ya no existe, sino que es un partido como combinación de populismo de izquierda, sus héroes son Laclau en lo teórico, García Linera, la Chantal Mouffe, en fin, es un partido que sigue como esa orientación y que tiene un savoir-faire que no lo tiene el Frente Amplio. Es decir, son mejores para la política, por decirlo así. Y tienen en ese sentido una fuerte influencia, más allá de su votación. Bueno, ese es el cuadro político que tenemos hoy día. A la izquierda de la izquierda existe otra izquierda, que es una izquierda más bien anárquica, por decirlo así, indigenista, ¿ah? Anárquica, indigenista, que se compone de distintos movimientos temáticos, ya sea un feminismo muy radical, un ambientalismo muy radical, un animalismo muy radical, etcétera, que fue el sector más violento durante el periodo del estallido social,
el que destruyó cosas, el que destruyó el metro, destruyó el centro de Valparaíso, en fin, un sector muy violento y que tiene planteada elementos de lucha armada en el sur del país, en la Araucanía. Eso está a la izquierda del gobierno. Ese es el panorama del Chile de hoy, que como ustedes ven, está bastante menos ordenadito de lo acostumbrado. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado durante este periodo? ¿Por qué la elección se dio entre Boric y Kast? Bueno, en primer lugar, porque Boric ganó las internas que tuvieron entre los partidos del socialismo democrático y el Frente Amplio y el Partido Comunista. Ganó esa elección, pero la ganó con un 23% de los votos. Sin embargo, ganó con el 56% de los votos. ¿De dónde viene esa otra cantidad de votos? Bueno, en parte de los partidos del socialismo democrático y en parte de de un sector huérfano, de este sector que son los viudos de esa centroizquierda que se suicidó. ¿Ah? Para que hablemos con nombre y apellido, el sector más cercano a Ricardo Lagos, ¿ah? Si tuviéramos que poner un nombre que diera como sentido a todo. Y en ese sector, frente a Kast, que era el recuerdo de un pasado horrible, prefirió votar por Boric. Ahora, Boric, entre la primera vuelta, donde hizo un discurso izquierdista, tremendamente izquierdista, y la segunda vuelta cambió completamente de discurso. En la segunda vuelta, Boric hizo todo un discurso para asegurar a sectores que no son revolucionarios, que no son populistas de izquierda, de que lo que iba a hacer era una socialdemocracia con finos toques de hierbas populistas. ¿Ah? Como diría un chef. ¿Ah? Digamos, eso es la oferta que él hizo en la segunda vuelta. Y por lo tanto ganó ampliamente. Parece que estoy llegando ya al final de mi tiempo, pero déjenme unos minutos pero me parecía importante señalar esto para entender lo que está pasando en Chile. Bueno, la convención que se eligió un 80% de los chilenos votaron por una nueva constitución. Ahí estábamos todos, salvo una derecha muy recalcitrante. ¿Ah? Pero estábamos todos, porque hubiera una nueva constitución. Ahora, la elección de los constituyentes se hizo con un cambio en el sistema electoral que permitió que participaran gran número de independientes. Y fueron elegidos un gran número de independientes, porque eso estaba en el aire como un discurso, que no sean los políticos, sino los independientes los que hagan la constitución. Ahora, de estos independientes, ninguno era independiente. O sea, eran independientes respecto a los partidos, pero eran grupos, y eran grupos de ultraizquierda. Pues, de los 17 escaños que tenían los pueblos originarios, los 17 representantes eran de ultraizquierda. Los 17 eran de la ultraizquierda. Bueno, ustedes deben saber que la Araucanía es la única región en Chile donde la derecha gana con gran diferencia de votos, digamos. Pero eso muestra que hubo una elección rara, extraña, y naturalmente esa convención produjo un texto que no era verdaderamente una constitución, era una especie, tenía elementos constitucionales, pero que tenía muchos elementos de un programa
político de una izquierda muy radical. Entonces, ese es el texto constitucional que está ahora para la votación. Y por lo tanto, la diferencia en el rechazo, por supuesto, está la derecha conservadora, pero hay una gran parte de personas, ya sea de centro izquierda o en fin, que están en desacuerdo con esa constitución. No es que quieran volver a la antigua, todos están porque haya una nueva constitución, y que haya una nueva constitución donde se pase al Estado social de derecho, un Estado democrático de derecho, con una participación de los pueblos originarios mucho más amplia en la conducción del país, con muchos elementos renovadores, pero no lo que existe hoy día en el texto. Entonces la situación está muy peleada, y es muy y las encuestas lo que dan es que gana el rechazo. Ahora, yo no sé si eso se va a producir el día 4 de septiembre. Y ahí naturalmente se tendrá que ver qué es lo que se hace. Desgraciadamente, el presidente Boric, que es la persona más abierta de todo su gobierno, el más abierto es el presidente. Yo no sé si Boric se metió demasiado apoyando a la constitución que propusieron los convencionales, y por lo tanto ha perdido fuerza para jugar un papel, que es el papel que va a tener que jugar, ya sea que gane el apruebo por poco o que gane el rechazo relativamente por poco, para ver cómo se sigue adelante. Bueno, llego hasta ahí y me pongo al servicio de las preguntas. Gracias, Ernesto. Creo que ha sido una exposición brillante. Ahora, yo que he vivido en Chile, debo confesarte que me siento de una manera muy especial. Antes, el sistema político chileno era mucho más fácil de interpretar. Era un sistema político que yo lo llamaba bastante ordenado, en contradicción con otros sistemas políticos como el boliviano o el argentino, que empezaban a desordenarse, y el peruano, por supuesto. Sin embargo, ahora el sistema político chileno se ha complicado en exceso. Tal vez esto agrade mucho a los cientistas sociales, pero a los hombres de a pie, como nosotros, nos dejan muy confundidos. Bien difícil interpretar lo que ocurre y lo que podrá ocurrir en Chile. Bien, con este comentario muy breve, ofrezco la palabra a alguno de los participantes para alguna consulta o algún comentario. Quisiera hacer una pequeña pregunta técnica, básicamente, Ernesto. Roberto, adelante. Gracias. La pregunta es, ¿el apruebo o el rechazo se definen con el 50 más 1% Así o hay es. algún margen superior? 50 más 1. 50 más 1. Y en caso que ganara el rechazo, para completar la parte técnica, en caso que ganara el rechazo, si gana el apruebo, la Constitución empieza a funcionar desde ya. Esa es la Constitución que queda en Chile, que se tiene. Termina la otra, hay un periodo de transición que está en un articulado que tiene la nueva Constitución, y se produce el cambio. Si gana el rechazo, el constituyente queda en el Congreso de la República, la Cámara de Diputados y el Senado, que el Senado, la nueva Constitución planteaba hacerlo desaparecer, pero quedaría el Congreso y el Senado y el presidente de la República. El Congreso y el Senado tienen que hacerle una propuesta al país, ¿no es cierto?, para determinar cómo se va a seguir adelante, si va a haber un nuevo proceso convencional y qué características va a tener ese proceso constituyente. Vale decir entonces que no sería necesario
abrir un proceso de elecciones nuevamente para una asamblea constituyente. No sería necesario, pero casi todos los actores, no sería jurídicamente necesario, pero prácticamente todos los actores, salvo el sector más de extrema derecha, han señalado la necesidad de hacer un proyecto convencional distinto al que se hizo. Ese distinto, ahí hay variedades de ideas, de propuestas, etcétera, pero nadie se moja como para decirlas ahora. Está todo el mundo en espera de lo que suceda, ¿no? De por el apruebo y por el rechazo, ¿no? Que podemos aprobar, pero para reformar inmediatamente. ¿Qué significa eso en uno y otro sector? A lo que tú te refieres es que dentro de quienes aprueban hay algunos que dicen aprobamos pero queremos cambios. Exacto. Y en el sector que rechaza hay un sector muy amplio que dice rechazamos, pero queremos que al cambiar la Constitución se tomen en cuenta algunas cosas que están en la proposición. Correcto. Yo creo que esas dos cosas existen. Lo importante de eso, porque tú te referías a ese orden perdido del proceso chileno, a ese orden perdido. Lo importante de eso es que te muestra que más allá de los extremos, sigue existiendo un sector moderado, ya sea más de izquierda o más de derecha, o propiamente de centro, que está porque está en condiciones de aprobar algo que no le guste totalmente, pero que le permita convivir con los demás. Perfecto, interesante. Eso es muy importante, eso es muy importante. Una última pregunta. Entiendo que antes de un tiempo determinado del plebiscito ya no se pueden publicar encuestas. No sé cuánto tiempo es y si tú crees que esta es una regla buena o una regla que limita un poco las posibilidades. Mira, es una regla más o menos, te diría yo, porque lo que va a pasar es que van a haber encuestas y esas encuestas no van a poder ser publicadas, pero sin duda van a ser conocidas. Van a ser conocidas, sí. Yo creo que van a haber encuestas este fin de semana y alguna encuesta a mediados de la próxima semana. Walter, por favor, adelante. Gracias, Alberto. Esta excelente presentación del espectro político chileno me deja dos curiosidades menores. Una, ¿en qué consistió el suicidio de la izquierda democrática? Y dos, algo que se dice en Bolivia, que Álvaro García Linera, que es un émulo de la Chantal Mouffe y de su difunto esposo, se dice en Bolivia que tiene una gran acogida en el presidente de Chile. Sí. Lo cual a mí personalmente no es algo que me impresione mucho sobre el alcance ideológico del presidente de Chile, porque yo he estudiado a la Chantal Mouffe y bueno, más o menos a fondo, y sé de dónde viene eso. Esas son mis dos curiosidades. Ya, a ver, partiendo de atrás para adelante, partiendo de atrás para adelante, sí, efectivamente, como te dijera yo, los dos elementos que tú señalaste están muy ligados, porque la centroizquierda chilena tuvo durante, tú conoces las cifras, durante este periodo yo creo que fue a partir del año 90 el mejor periodo de Chile en toda su historia, en todos los ámbitos que tú puedas considerar. Sin embargo, eso fue hecho por un sector transversal de la centroizquierda, pero al interior de los partidos de la centroizquierda
siempre existió una cierta idea, no fue una socialdemocratización al interior de los partidos, sino que en los partidos, en su interior, siguió existiendo como la idea que, bueno, esto era lo que se podía hacer porque teníamos que andar con cuidado, veníamos de una dictadura horrenda, y por lo tanto era lo que se podía, no lo que se quería. ¿Ah? Entonces esos sectores siguieron existiendo, y cuando estos sectores que existían se les sumaron estos sectores jóvenes, los millennials, digamos, que no habían vivido la dictadura, ¿ah? Y que consideraban que los gobiernos de la concertación eran gobiernos que avanzaban muy lentamente, en donde el tema de la, fíjate que la pobreza bajó con las mediciones de ahora del 6,8% al 8,5% en Chile. Desde el año 90, cuando tomamos el gobierno, con la medición de ahora, era 68%. Antes de la pandemia ya se estaba en 8,5%, con esa misma medición. Sin embargo, ahora Chile está ya en el 14%. Es decir, vamos en un proceso en reversa frente a esto. Bueno, pero esa situación, esta centroizquierda, se produjo mucho al interior de los partidos de la centroizquierda, una suerte de situación, ¿cómo explicarte? Donde ese proceso de reformas graduales que llevaron los gobiernos de la concertación, etcétera, empezaron a verse lentos, empezaron a verse como procesos en los cuales que sí se avanzaba, se pasaba de tener 60.000 estudiantes universitarios a tener 1.200.000 estudiantes universitarios en Chile, pero que no eran suficientemente fuertes, y una cierta nostalgia por un discurso encendido, eso que a los europeos les gusta tanto que pase en América Latina, que seamos de alto colorido nosotros. ¿Ah? Ellos ordenados y nosotros de alto colorido. Y entonces se mira a la Cristina Fernández como con una cierta envidia. Y se mira, claro, y se miró el proceso de Evo Morales con una cierta envidia, y el proceso de Chávez con una cierta envidia, y el proceso de Correa en Ecuador con una cierta envidia. Ese era un lenguaje en el cual se reconocía. Entonces eso hizo que este proceso perdiera fuerza. Tú no puedes convencer a la gente si tú no estás convencido de haberlo hecho bien. Entonces hubo esta caída que se fue produciendo en los últimos 4 gobiernos, los 2 de la derecha y los 2 de Bachelet. Sobre todo de la segunda parte del gobierno de Bachelet hacia adelante. Y lo que tú me dices respecto a lo intelectual, a esto, claro, a ellos les gusta, andan buscando, digamos, una lectura que ya no es ni siquiera el marxismo, ya no leen a Marx, no. Yo escribí un libro, hice un curso hace 4 años sobre Marx, pero no sabían nada, ni siquiera el manifiesto, nada, y eran todos jóvenes revolucionarios. Pero no es que no supieran de Marx, no sabían de nada. ¿Ah? Y de pronto comienzan estas lecturas, ¿ah? La Chantal Mouffe, qué sé yo. Pero como me dijo Manuel Castells, mi amigo, que normalmente está por posiciones muy fuertes en este sentido, pero que es una persona inteligente y a la cual la sociología le debe mucho, me dijo, pues Ernesto, que yo me he dado cuenta, porque a él lo invitaron para el cambio de mando de Boris. ¿Ah? Me dijo, pues lo que yo me he dado cuenta, me dijo, ¿ah? Es que estos jóvenes han leído muchos títulos de libros, pero no leen los textos.
Entonces, es también una debilidad cultural, político-cultural que existe en este grupo dirigente. Eso es, Walter, respecto a tus preguntas. Ofrezco la palabra a Teresa Segada. Tengo tres inquietudes absolutamente puntuales. La primera, es la primera vez que en Chile va a haber un voto obligatorio. ¿Cómo crees tú que esto va a afectar también a un poco la correlación en relación a los votos anteriores, ¿no? Segundo, si crees que el resultado del referéndum, digamos que sea negativo, afectaría a la popularidad de Boric y digamos al gobierno. Y lo tercero, que es un poco capcioso, y yo sé que es difícil, pero que ya lo puedes nombrar, ¿qué aspectos específicos de la propuesta de constitución tú dirías que son una amenaza para estos sectores más conservadores? Así, yo sé que toda la constitución tiene un lenguaje muy exacerbado, pero hay algunas cositas que pienso que son las que están haciendo ruido a la sociedad chilena y me gustaría si las puedes solo mencionar de paso. Muchas gracias. Ya, perfecto. Oye, muy bien. Primero sobre el voto obligatorio. A los chilenos nos ha pasado una cosa muy rara con el voto obligatorio, porque siempre en Chile fue obligatorio el voto. ¿Ah? Entonces votaba una gran cantidad de gente, votaba el 70% de la población, de los habilitados para el voto. Y entonces los chilenos de pronto dijeron, bueno, nosotros somos un país con un nivel cívico tan grande que hagámoslo que no sea obligatorio. ¿Ah? Si total la gente le gusta votar y va a ir a votar. Y entonces se decidió a no hacerlo obligatorio. Lo que pasó es que a la otra elección fueron 50% la gente. Es decir, hubo una baja. No éramos tan cívicos como pensábamos, éramos bastante, bueno, esto nos pasa a los chilenos muy a menudo con muchas cosas, pero no éramos tan cívicos como la imagen que teníamos. ¿Ah? Entonces ahora nuevamente se planteó el voto obligatorio. No sé qué va a pasar, porque van a haber una cantidad de votantes mayor de lo que han sido las votaciones en los últimos años, que han sido entre el 47% hasta el 55%. Eso ha sido el rango en que se ha movido la votación. Entonces va a llegar gente. ¿Qué gente va a llegar? No se sabe mucho. Sin duda la gente menos ligada al proceso político, menos interesada en el proceso político. Este es un voto que va a favorecer al apruebo. Lo que se ha pensado acá es que si al gobierno le estuviera yendo muy bien, seguramente sería un voto más ligado al gobierno, pero al gobierno no le está yendo mal. La situación económica no le está yendo bien. La situación económica no marcha bien, ha aumentado mucho la criminalidad. Eso no es culpa de este gobierno, es un proceso de aumento en el mundo de la criminalidad global. Pero la gente está viviendo situaciones muy complejas y por lo tanto se sabe que este año no va a ser bueno el año económico y tampoco el 23. Por lo tanto, es posible que ese voto sea más bien favorable al rechazo. ¿Ah? Si tú cortas en un sentido etario, los más jóvenes están votando más bien por el apruebo, pero todo el rango de edad que va desde los 30 años para arriba, hay mayoría del rechazo. Entonces, no sé qué efecto va a tener, lo vamos a ver solamente el 4. Esa es una primera cosa. La segunda cosa que me planteaste, ¿cuál era, perdón? Era si gana el rechazo, si esto afectaría al gobierno de Boric. Sí, que está... Sin duda, porque además esto ha sido parte de cómo se resolvió el tema del estallido social y el mismo Boric y el gobierno se encargó de plantearlo como un plebiscito hacia el gobierno y ha puesto todo el apoyo en eso. Entonces, claro, sin duda, si no va a ser bueno para Boric, entonces Boric va a necesitar ampliarse hacia
sectores que ya están en el gobierno, pero que son los sectores, por decirlo así, más moderados del gobierno, y para sectores de fuera del gobierno, y va a tener que llegar a acuerdos. Y va a tener que llegar a acuerdos. Si no se hubiera metido tanto, estaría con las manos mucho más libres para llegar a eso. Pero recuerda lo que dije antes, Boric solo, o sea, el Frente Amplio y el Partido Comunista solo, nunca pasaron del 23% de los votos. Por lo tanto, ellos necesitan ampliarse. Y por supuesto que es necesario que este gobierno siga y lo haga bien y mejore y se amplíe, etc. Nadie en Chile en este momento está con alguna idea loca de que con esto se acaba este gobierno. Por el contrario, habrá que reforzarlo mucho más desde afuera y esperar que también el gobierno ayude a que se le ayude. ¿Ah? Ese era el segundo elemento o el tercer elemento que tú me planteaste, ese era el segundo. Sí, perdón. El tercero era qué elementos de la propuesta de constitución te hacen ruido. Mira, es curioso, porque uno esperaría que la derecha hubiera puesto el centro de su discusión en la parte económica. Pero la parte económica es, como te dijera yo, la parte más cuidadosa de la Constitución. ¿Ah? Hay algunos temas que todavía tienen, pero la parte económica es la parte más cuidada, yo te diría, de la Constitución. Es donde más se escucharon voces diferentes. ¿Ah? Y no ha sido esa la parte principal. Lo que está en el centro ha sido el sistema político. El sistema político, porque evidentemente el sistema político pierde fuertemente su capacidad de check and balance. Pierde fuertemente eso. Es decir, puede ser, el gobierno sigue siendo un gobierno presidencial, pero el Senado deja de existir, se crea un sector, una cámara de regiones, y Chile, tú sabes, tiene una tradición más bien unitaria por razones históricas, y entonces eso se ve como una preocupación en términos del funcionamiento de la democracia, porque se pasan muchos elementos a autonomías, y autonomías muchas de las cuales se recargan y no se sabe cómo va a funcionar aquello. Entonces, si yo te tuviera que decir cuál es el punto, fuera de los temas de cosas disparatadas que hay, etcétera, de grupos corporativos, esa parte es muy compleja. Es el sistema político lo que está en el corazón de la discusión. Muy bien, Ernesto, muchas gracias. Bueno, para concluir, le ofrezco la palabra a Gustavo Fernández. Primero agradecerle a Ernesto por la presentación, ha sido muy, muy ilustrativa y muy clara. A ver, ¿cuál es mi comentario? Mi impresión es que reconstruir el consenso político chileno va a ir más allá de la reforma de la Constitución. Es un proceso político y social complejo que va a llevar tiempo. El consenso anterior creo que se rompió. Ese consenso que comenzó con el plebiscito del no y sirvió para construir el proceso democrático chileno. Y la explosión del estallido fue la demostración de que había tocado fondo, con todos sus componentes políticos, sociales y partidarios inclusive. No fue solamente un suicidio, Ernesto, creo que fue el proceso natural de desgaste de un consenso político fundamental. Ahora, la razón principal del estallido, que nadie lo esperaba, pocos esperaban, nadie lo anticipaba, creo que fue la comprobación
de la desigualdad profunda que existía en la sociedad chilena, que oculta detrás de los indicadores de desarrollo, todos muy importantes, pero ahí había un caldo de resistencia social muy extenso que explica la intensidad y la fuerza del estallido. La pandemia reforzó esa sensación. Creo que puso en evidencia otra vez que unos estaban mejor atendidos que otros. Esa creo que fue la base de la Constitución. Desde luego, los jóvenes que salieron a las calles fueron los que quedaron con las banderas de ese proceso, y Boric era eso, ¿no? Esencialmente, y llevó adelante la cosa. Pero el cuadro que has descrito tú, político, es interesantísimo, porque muestra, como decía Alberto al principio, una fragmentación de un sistema que ya estaba ordenado. Está muy fragmentado en la derecha, en la izquierda, en la extrema izquierda, en la extrema derecha, y reconstruirlo va a llevar tiempo. Todos parece que ya dan por supuesto, y por lo que tú has descrito, la correlación de fuerzas indica que la Constitución no va a ser aprobada en la forma como se ha presentado. ¿Qué camino va a seguir adelante? Hay varios. Uno, convocar un nuevo plebiscito, otros encomendar al Congreso que vea cómo ajustar la Constitución que llegó a sus manos. Pero ese no ha de ser solo un proceso político, va a ser también un proceso que se va a dar en las calles. Y me temo que eso va a llevar algún rato. Es decir, creo en esencia, y gracias por tu presentación, creo que estamos comenzando a asistir a un comienzo de una nueva etapa en la identificación de un modelo político que va a ser democrático. De eso no me quedan dudas. No veo la posibilidad de una salida autoritaria por la derecha o por la izquierda. No parece posible, pero sí va a ser difícil de conseguir. Esa es mi impresión. Pero van a tener las manos ocupadas un buen tiempo, Ernesto. Esa es mi sensación. Sí, Gustavo, bueno, tú conoces mucho acá y yo estoy de acuerdo en varias de las cosas que tú planteas, pero déjame insistir en algunas distinciones que me parecen que afinan un poco lo que tú señalas y a la vez lo complejizan para la salida. Yo estoy completamente de acuerdo que esto es el comienzo de otra etapa, o sea, después del 4 de... Vienen muchos años en que Chile va a vivir una situación mucho más compleja de las que ha vivido anteriormente, y va a vivir una situación mucho más compleja y va a tener que hacer grandes esfuerzos para recomponerse. Yo también no tengo una visión dramática, trágica, en el sentido de que la democracia está en peligro. Yo creo que en eso no existe ese peligro. Incluso los militares han tenido un comportamiento muy sereno frente a todo esto. Por las razones que tú sabes de gobierno, yo he tenido una relación muy fuerte con ellos. Y ellos no quieren saber nada de esto. Arréglensela ustedes. Nosotros ya una vez tuvimos una experiencia que fue horrorosa y que la terminamos pagando todos nosotros. ¿Ah? Entonces, no, eso está sereno, no hay todavía ningún elemento que pueda dar una indicación en ese sentido. Yo te quería decir, cuando yo digo suicidio de la centroizquierda chilena, no digo que que en todo proceso político naturalmente hay un desgaste. Yo cuando digo suicidio político es cuando una fuerza que naturalmente se desgasta en un gobierno y no es capaz de asumir los nuevos desafíos que vienen. Porque una vez que la pobreza se redujo tanto, los temas pasaron a ser otros. Y pasaron a ser otros, y que pasan con la igualdad, tomando en cuenta, Gustavo, de que más allá de la estadística, dices tú, pero los números siempre ayudan a darse una idea. Pasó de un Gini del 0,55 a un Gini del 0,46. Un Gini del 0,46 para Chile era una cosa muy difícil de bajar, y es fuerte. Tú sabes lo que cuesta bajar
el Gini un poquitito, en ese sentido. Y hay un proceso de crecimiento del 20% más pobre de la población que dejó de ser pobre, pero que nunca llegó a ser una clase media en forma, como dirían los viejos teóricos. Nunca llegó a ser una clase media en forma. Entonces, lo que se junta en el estallido, ¿por qué uso el suicidio político? No porque no haya un fenómeno de desgaste propio de la política y que esto pase, sino cuando tú aceptas ese destino. Cuando tú aceptas ese destino, no haces propuestas renovadoras, no formas cuadros de renovación y te subordinas a otra fuerza, a la izquierda radical. En ese sentido hablo yo específicamente de suicidio. Pero lo que te quiero señalar es que en el estallido social hay dos componentes muy claros. Boric no estuvo en la calle. Boric no estuvo en la Plaza Italia. Boric apoyó la Plaza Italia, defendió la Plaza Italia, pero quienes estuvieron en la destrucción fue ese sector que está a la izquierda de ellos. Y cuando se fueron, ellos trataron de ir a la Plaza Italia, los del Frente Amplio los echaron. Los echaron, no los dejaron entrar. A la candidata que tenían en las elecciones pasadas la echaron de la Plaza Italia. Entonces hay un sector mucho más a la izquierda de ellos, y que es un sector raro, porque tiene algo de anarquía en lo político, pero son las barras bravas del fútbol. Algo hay ahí del narcotráfico también, que ha crecido mucho en Chile, en determinados lugares. Todavía yo no te diría que es un factor en la política muy fuerte, pero que algo hay ahí. Entonces, ese es un aspecto, el aspecto destructor, te diría yo. Y el aspecto de ¿te acuerdas de esa gran manifestación masiva, enorme, en la Alameda, en Santiago, qué sé? Ahí lo que estaban eran estas capas medias que habían subido, pero que se veían bloqueadas. Claro. Decía, podemos llegar hasta un cierto punto, pero después no nos dejan pasar. Entonces también es, por decirlo así, el fracaso del éxito. Tú lograste avanzar tanto y después dejaste de avanzar. Y entonces esos son sectores que quieren avanzar, que quieren más. Como decía Tocqueville, cuando más se logra es cuando más se sabe lo que no se tiene. Y entonces esos dos aspectos, y ese aspecto es el más ligado al Frente Amplio del gobierno, por decirlo así. Son donde tiene su fuerza más el Frente Amplio del país. Por eso que te digo que hay más complejidades en este asunto. Pero el análisis que haces tú en general, yo lo comparto plenamente, porque vamos a una etapa larga y difícil, y en donde hay otra generación. Nosotros ya estamos, no voy a decir peinando canas, que ya llevamos mucho tiempo peinándolas, pero va a tener que haber otra generación que se forme, digamos, en este Chile complejo que les viene por delante. Gracias. Una nota más, si me permites, Alberto, siempre dos palabras solamente. Adelante, Gustavo. Creo, Ernesto, muchísimas gracias por tus comentarios. Una cosa más, creo que en este proceso y en el eventual rechazo del proyecto de constitución, el populismo que estaba empezando a crecer en Chile tocó techo. Y que de aquí para adelante su presencia en el sistema político será disruptiva, desde luego, será un factor de presión, pero ya no será el cauce central del proceso que viene por delante. Y eso va más o menos en línea con lo que está pasando en Colombia. Y lo subrayo porque acá en Bolivia es muy rápida la inclinación a pensar que el que está ganando en este proceso en Chile es Álvaro García Linera
o lo está ganando también en Colombia. Y la verdad es que ni No. Maduro, ni Ortega, ni Castro, ni los Castro, ni Cuba son ya referencias para el No, proceso político que tienes está toda avanzando. la razón. Eso no es así. Yo jamás haría una identificación de Boric, incluso el grupo dirigente del gobierno no haría una identificación con los otros. Tienen puntos de atracción, pero es otra cosa, como lo de Petro es otra cosa. Y en ese sentido, Marcel, el ministro de Hacienda que tenemos en Chile, es el Ocampo de Colombia. Ahí tú tienes un punto muy claro en el mismo lugar. Una vez más, muchas gracias. Ha No, sido gracias a ustedes.